Bien, entonces, antes de comenzar cualquier consulta sobre lo que vayamos viendo, activan el micrófono y me hacen la consulta. Tengo el monitor, el parlante activado. Em, Bien, hoy vamos a terminar de ver la unidad 6, queda bastante, lo que es integración y em, derivación numérica. ¿Está bien? Em, Antes de seguir, ¿se escucha bien entonces? ¿Un ok? Perfecto. Bueno, la clase pasada vimos la introducción al problema de integración numérica definida, mejor dicho, integración definida de forma numérica. Vimos la regla de lo que es la idea de las reglas de Newton Cotes y dentro de ellas vimos la más simple, que es la regla del trapecio, y luego como la regla del trapecio tiene mucho error, se la utiliza de manera compuesta, es decir, se subdivide el intervalo de integración en n intervalos de igual longitud y a cada uno de ellos se le aplica la regla del trapecio y se suman los resultados para aproximar el área bajo la curva. Bueno, ahora vamos a ver las otras dos reglas estándar muy utilizadas, que son las reglas de Simpson. La de un tercio consiste en pasar por 3 puntos de la función, donde el punto intermedio que vemos aquí, que estoy indicando, está justo a la mitad entre A y B, es decir, en la coordenada A más B sobre 2. Pasamos una parábola, de manera que el paso, pueden ver aquí, ya no va a ser todo el intervalo de integración, sino la mitad del paso, va a ser B Profe, menos A sobre 2. Los 3 puntos están equispaciados. profe, Y, sí, perdón, creo que no se está grabando, creo. a ver, upa, bueno, gracias por el... No hay problema. Gracias. Comencemos de nuevo entonces. Entonces, la clase pasada vimos la introducción al problema de integración numérica, ¿está bien? Es decir, cómo resolver de forma computacional o numérica un problema de integración definida. Vimos la introducción a lo que son las reglas de Newton Cotes y dentro de ellas vimos que estas reglas consisten en reemplazar la función a integrar por un polinomio e integrar ese polinomio. La primera regla que vimos fue la de Newton, del trapecio, que es la más simple. Si tuviéramos esta función a integrar, pasamos por los 2 puntos de la función en los límites del intervalo de integración y esa función lineal reemplaza a la función integral, dando como resultado que calculamos el área bajo esa función lineal equivale a calcular el área de un trapecio. Como esta regla tiene mucho error, subdividimos el intervalo de integración en n intervalos de igual longitud para dar lugar a la regla del trapecio modificada. ¿Está bien? Este que está aquí. Lo que mejora bastante el resultado. ¿Está bien? Entonces a cada uno de los segmentos aplicamos la regla del trapecio y sumamos los resultados. Esto disminuye significativamente el error, como podemos ver aquí, ¿no? El error es la parte no calculada bajo la curva, acá estamos subestimando, o la parte que estamos calculando por encima, estamos sobreestimando. Bien, las otras dos reglas estándar son la regla de Simpson, un tercio, donde utilizamos un punto adicional, un tercer punto, un punto medio, en la coordenada A más B sobre 2, de manera que la longitud del segmento
ahora va a ser h igual a b menos a sobre 2. Estos tres puntos están x espaciados. Pasamos una parábola que pase por esos tres puntos y calculamos el área bajo la parábola. Y ya vamos a ver por qué es interesante esta regla. Y por otro lado tenemos la regla de 3/8 que utilizamos 4 puntos x espaciados en x, de manera que el paso es b menos a sobre 3, y trazamos un polinomio cúbico y calculamos el área bajo ese polinomio cúbico. ¿Está bien? El área bajo la curva de ese polinomio cúbico. Vimos también la fórmula del error, diciendo que no se podía calcular de manera exacta, no se podía calcular el error ni de manera exacta ni de manera aproximada, porque de manera exacta había que conocer la coordenada cita, este es el caso de la regla del trapecio compuesta, y de manera aproximada se reemplazaba la derivada segunda por un promedio, pero para calcular este promedio o se lo hace de esta forma que está aquí, o se lo hace de manera integral, promedio integral de una función. Y caemos en la misma, hay que integrar numéricamente. Entonces, prácticamente no se la puede usar de manera práctica. Pero sí sirve para ver cuál es la dependencia del error con el paso, esto está dado por el paso a una potencia dada, y cómo depende con un determinado orden de la función. Esto nos va a dar resultados exactos para polinomios hasta un cierto grado, en este caso hasta polinomios de grado 1. En caso de polinomios de grado 0 o grado 1, la regla del trapecio es dar resultados exactos. Y también podemos ver que depende cuadráticamente de h. Si bien esto es para la regla del trapecio compuesta, sirve también para la regla del trapecio estándar, con un solo paso. ¿Por qué? Porque en ese caso, h, de manera particular, es igual a todo el intervalo de integración, a b menos a. Entonces acá queda h cubo o b menos a al cubo. ¿Está bien? Pero ese h cubo lo pueden escribir de manera consistente como está aquí, como h cuadrado por b menos a, porque h es b menos a en el caso de que n sea 1 o la regla del trapecio estándar. Bueno, ahora vamos a ver que al pasar a un polinomio de grado 2, uno lo que esperaría es que si este es el error para un polinomio de grado 1, depende de h cuadrado y de la derivada segunda de f, uno esperaría que cuando pase un polinomio de grado 2, dependa de, que aumenta en un grado el polinomio, depende de h cubo y de f tercera. Vamos a ver que va a ser un poco más precisa todavía la regla de Simpson un tercio. Por eso es, cuando se puede, se trata de aplicar la misma en lugar de la regla del trapecio. Del mismo modo que hicimos la clase pasada, se puede abordar la obtención de la regla solamente, la regla del trapecio, o una forma de obtener la regla del trapecio y el error asociado. Si solamente queremos obtener la regla del trapecio, perdón, de Simpson un tercio, lo que hacemos es reemplazamos f de x por un polinomio p sub 2 de x, ¿está bien? Ese polinomio, si bien acá está escrito bajo la forma de Lagrange, se puede escribir bajo la forma de Newton. Pero vamos a integrar un polinomio de grado 2. Por lo tanto, el resultado va a ser un polinomio de grado 3. ¿Está bien? Cuando integremos aquí. Y luego lo evaluaremos en los límites de integración aplicando la regla de Barrow. Eso va a dar como resultado, eso lo pueden hacer en la casa si quieren. Fíjense que cuando integren cada uno de estos términos, si distribuyen acá, esto es un polinomio, cada uno de estos términos es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, integrado va a ser un polinomio de grado 3 y luego lo que hacen es evaluar en los límites de integración. Para simplificar la integración, lo que se pueden hacer es, lo que hacen es centrarse en el punto medio, este va a ser el origen,
entonces el punto B va a estar en una distancia. Si el punto, recuerden la nomenclatura, ¿no? Al punto inferior A lo llamamos X0, y el superior ahora va a ser X2, mientras que el punto medio va a ser X1, por lo tanto el punto B o X2 está a una coordenada X1 más H, mientras que si tomamos el origen como X1, X0 está a X1 menos H. Bien, eso da como resultado la regla que tenemos aquí, escrita de dos formas. Bajo la forma 1/3 de h, de ahí el nombre de la regla, 1/3 de h por esta suma. Le estamos dando un peso en esta suma de 1 a fx0, 4 a fx1 y 1 a fx2, es decir, tiene mayor peso, mayor importancia en la fórmula el valor de la función en el punto medio. O si tenemos en cuenta que h es igual a b menos a sobre 2, ¿está bien? Si reemplazamos aquí, esto nos va a dar como resultado b menos a sobre 6 por esta cantidad. Entonces, eso se puede reescribir de esta forma y esto queda de la manera de como vimos la regla del trapecio, un ancho, que siempre es el intervalo de integración, por un promedio ponderado de los valores de la función. En la regla del trapecio era el promedio, f de x0 más f de x1 sobre 2. En este caso estamos dando un sexto a los valores de la función en los límites de integración, en x0 y en x2, y 4 sextos o 2/3 a el valor de la función en el punto medio. Y con un promedio ponderado, la suma de los coeficientes acá tiene que dar el mismo número que el denominador, 1 más 4 más 1. ¿Está bien? Ahora, esta forma de obtener la regla de Simpson 1/3 no nos provee el error asociado. Entonces, para obtener el error asociado, si bien acá no está desarrollado, anteriormente en los cursos los dábamos, actualmente por una cuestión de tiempo no, lo que hacemos es, al igual que pasó en la regla del trapecio, uno puede partir de estaba desde aquí, reemplazar, ¿está bien? Mejor dicho, aproximar f por un polinomio de Taylor de tercer orden, perdón, no de segundo orden. Un polinomio de Taylor de tercer orden, tercero, así, donde el polinomio de Taylor es de tercer orden, ¿no? Aunque tracemos una parábola. El polinomio de Taylor de tercer orden, donde el residuo va a ser el término donde aparezca la derivada cuarta. ¿Está bien? Haciendo el mismo procedimiento que se ha hecho acá. ¿Está bien? Integrando ese polinomio va a aparecer una derivada segunda que se deberá reemplazar de manera numérica, de modo similar a lo que se hizo acá con la derivada primera. ¿Está bien? Y vamos a llegar a una fórmula vamos a llegar a la fórmula de Simpson 1/3 y también a la del error asociado. Esa fórmula del error asociado es la que está aquí. No recuerdo si esto está en el libro, la obtención. En las diapositivas de años anteriores se daba esto. La cuestión es que llegamos, fíjense que en la obtención del error de la regla del trapecio,
las derivadas que aparecen ahí, f', f segunda, f tercera, estas, f', f segunda, son constantes. La única variable aquí es x. De modo para que en el error de la regla del trapecio aparezca aquí una derivada cuarta, porque esto, la derivada cuarta en el punto cita, si se conociera, es una constante, tiene que provenir esto de un polinomio de Taylor de tercer orden, donde esta derivada cuarta viene en parte del término del residuo. Fíjense que el error verdadero depende no de la derivada tercera como uno esperaría al pasar de un polinomio de grado 1 a uno de grado 2, sino de un polinomio depende de la derivada cuarta y de h quinta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar resultados exactos no solamente para cuando se estén integrando polinomios de grado 2, sino también cuando se estén integrando polinomios de grado 3. Es decir, que es más precisa de lo que uno hubiera esperado la regla de Simpson un tercio. ¿Está bien? Y este es el corolario, ¿no? Que da resultados exactos cuando se integran polinomios cúbicos, aun cuando se esté utilizando una parábola para reemplazar a f de x. Y también podemos escribir esta expresión que depende de h a la quinta utilizando el hecho de que h es igual a b menos a sobre 2, de forma que aquí aparezca, empezó esta gata, h igual a, perdón, b menos a sobre 2, se lo podemos escribir como b menos a sobre 2, todo eso a la cuarta, por b menos a sobre 2. De manera que quede aquí la potencia cuarta. Ya lo vamos a ver eso en la regla compuesta. Denme un minuto, por favor. Bien. El ejemplo de la regla de Simpson un tercio es muy simple. O sea, las aplicaciones de las fórmulas de Newton-Cotes de manera simple son sencillas, porque simplemente hay que reemplazar, si volvemos aquí, los valores de f en los, primero que nada hay que calcular los valores de f en los puntos, en los 3 puntos que son necesarios en la fórmula. X0, X2 son los puntos limitantes del intervalo de integración y X1 el punto intermedio. ¿Está bien? Entonces, en este caso estamos integrando entre 0 y 8. El tercer punto, cuando pasamos de la regla del trapecio a la regla de Simpson un tercio, es el punto en coordenada x igual a 0,4. Es decir, debemos calcular f en 0, en 0,4, en 0,8. Y luego acá está escrito bajo la forma b menos a por el promedio ponderado, ¿no? Un sexto de f de 0 más 4 sextos de f en 0,4 más un sexto en f en 0,8. O lo podrían haber escrito bajo la forma un tercio, de donde proviene el nombre de la fórmula. Luego vamos a verlo en planilla de cálculo cuando hagamos la aplicación compuesta. ¿Está bien? Y acá calcula el error, lo puede calcular porque, bueno, porque está integrando el error verdadero lo puede calcular porque conoce la solución verdadera. Volvemos a lo mismo de siempre. Si conocen la solución verdadera,
precisamente conocen la solución y lo puede aproximar con el error aproximado, pero volvemos también a lo que había mencionado. Fíjense que en la fórmula del error aproximado aparece el promedio de la derivada cuarta, el promedio integral. ¿Mm? Y acá lo puede calcular, ¿por qué? Porque integrar la derivada cuarta para un polinomio es mucho más simple que integrar f, porque se va reduciendo el orden del polinomio. En una función complicada de integrar la derivada cuarta va a ser muchísimo más eh, difícil que integrar f. Por lo tanto, no lo van a poder hacer de manera analítica. ¿Para qué hace esto aquí Chapra? Bueno, para que puedan comparar primero que nada, el error verdadero relativo dado por el método de Simpson un tercio, ¿m? Para este caso, utilizando la misma función y el mismo intervalo de integración de 0 a 0,8, que lo que pasa con la regla del trapecio. Con la regla del trapecio daba cerca del 90%, si mal no recuerdo, 89,5. Fíjense, todo esto. Y acá como vamos a utilizar un punto intermedio, bueno, pasará por aquí una parábola. Entonces se va a reducir bastante el error. Podemos ver que el error pasa al 17% aproximadamente. ¿Está bien? Fíjense, aplicando la regla del trapecio de manera compuesta, utilizando dos segmentos, mejoró el error. Se redujo a la tercera parte aproximadamente. Y si utilizamos, fíjense que acá el paso, esto es interesante. Acá el paso es 0,4 también, ¿eh? En el caso de la regla del trapecio compuesta con dos segmentos. Se evalúa en 0, en 0,4, 0,8 y se aplica la regla compuesta del trapecio. Esta. Fíjense cuánto da el error. 35%. Ahora, si utilizamos los mismos puntos en x0, en x0 igual a 0, x1 igual a 0,4 y x2 igual a 0,8, pero en lugar de aplicar la regla compuesta, que sería este caso, lo que está haciendo ese ejemplo de la regla compuesta del trapecio, pasamos una parábola, el error pasa del 35% al 17%. ¿Está bien? Estaba, pasa al 17%. Entonces podemos ver que realmente mejora muchísimo la aproximación. Y también calcula acá el error aproximado para que vean su comparación con el error verdadero. ¿Está bien? Fíjense que está en el mismo orden. Donde está el error verdadero, 0, absoluto, ¿no? 0,27, y el aproximado también está en el mismo orden. ¿Qué más? Bueno, pasemos a la regla de Simpson un tercio de aplicación múltiple o la regla compuesta. Si alguna vez aplica Simpson un tercio va a ser de esta forma. Lo que hacemos es subdividir el intervalo de integración en n segmentos, pero de igual longitud, al igual que con la regla del trapecio compuesta, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que el número de segmentos debe ser n, debe ser par. ¿Por qué? Porque si vamos reduciendo el número de segmentos, la mínima aplicación debería ser la regla simple de un tercio. Y la regla de un tercio simple requiere dos segmentos. ¿Está bien? La regla simple requiere dos segmentos. O 3 puntos, como quieran ver. Por lo tanto, cuando aplicamos la regla de múltiple de Simpson un tercio, lo mínimo sería de manera múltiple, ¿no? 4 segmentos o 5 puntos. Pero siempre tiene que ser par. Entonces veamos este caso. En este caso hemos aplicado la regla de Simpson
Uy, Dios. A ver. Bien. Hemos aplicado la regla de Simpson un tercio para el caso de, ¿cuántos serían acá? 10 segmentos, me parece, ¿no? Sí. Es decir, 5 veces. ¿Mm? Fíjense que la aplicación de cada uno de estos casos no se debe solapar. Es decir, subdividimos el intervalo de A a B en 10 segmentos, es decir, utilizamos 11 puntos. Y para cada par de segmentos aplicamos la regla de Simpson un tercio. Es decir, cuando el punto que corresponde, el punto en X que corresponde al intervalo, al límite superior de integración de un par de segmentos, es el mismo punto que será el límite inferior del siguiente par de segmentos. ¿Mm? ¿Está bien? Nunca se debe solapar. Entonces, lo que tenemos aquí en blanco es los pesos de las fórmulas de Simpson un tercio que provienen de la aplicación para cada par de segmentos, que eso habíamos visto de aquí, que es un sexto para los puntos exteriores y 4/6 para el punto medio. Entonces, los coeficientes van a ser 1, 4 y 1, los coeficientes del numerador. Entonces vemos que vamos a aplicar 5 veces la regla, por lo tanto están aquí esos pesos. Para el primer par de segmentos, 1, 4 y 1, donde termina la aplicación del primer par de segmentos, comienza la del segundo. Entonces acá tenemos los pesos para esos 3 puntos siguientes. El primer punto será el último de los puntos anteriores. Entonces acá tenemos peso 1, 4, 1. Vamos a ver que los puntos interiores con subíndice par, según la nomenclatura que estamos usando, el peso que va a tener el valor de f evaluado en precisamente ese punto y en la fórmula, en la fórmula compuesta será 2. ¿Por qué? Porque ese punto, fíjense que esto sería f en x0, f en x1, f en x2, aporta para la integración del primer par de segmentos y para el segundo par de segmentos. Entonces, va a aparecer 2 veces en la fórmula de aplicación múltiple. Entonces, acá lo que hacemos es, a la integral entre a y b de f de x, la escribimos, según las propiedades integrales, como la suma de las integrales para cada par de segmentos. El primero va de x0 a x2, el segundo de x2 a x4 y así sucesivamente. La última aplicación va a ser del subintervalo del punto xn sub n-2 hasta xn. Este x sub n-2 es el antepenúltimo punto. Este que está aquí. Y el valor de f este. Entonces podemos ver que x2, por ejemplo, este punto, f en x2, va a aparecer 2 veces. Entonces, ahora, fíjense que acá está aparece una igualdad, porque todavía no hemos dicho cómo vamos a calcular estas integrales, cada uno de los términos de esta suma. Bueno, cuando pasamos a calcular cada una de estas integrales que aparecen aquí en la suma con la regla de Simpson un tercio, ahí se está cometiendo un error de truncamiento. Por lo tanto, la igualdad pasa a ser una aproximación. Entonces, aplicamos Simpson un tercio para el primer par de segmentos. Fíjense, h sobre 3 por paréntesis fx0 más 4fx1 más fx2. Eso sería el área
bajo la curva si utilizamos un par de... Ojo que aquí aquí no se distingue si, y no está indicado si lo que aparece acá es las parábolas, cada uno de los segmentos de las parábolas, esto parece ser la f de x, ¿no? Pasamos una parábola por estos tres puntos. Luego pasamos una parábola por estos tres puntos que están aquí, desde f de x2 hasta f de x4. Aplicamos la regla de Simpson un tercio para ese par de segmentos. Entonces va a ser h sobre 3 por paréntesis fx2 más 4fx3 más fx4. Y acá tenemos la aplicación para el último par de segmentos. F en el antepenúltimo punto, 4 por F en el penúltimo punto y F en el último punto. Entonces lo que podemos ver acá, si queremos escribir esta expresión de manera más sintética, es, primero que nada, sacamos factor común h sobre 3. H sobre 3. Luego tenemos que f en x0 aparece una sola vez, en la primera integral, está aquí. Y f en xn también, una sola vez. Podemos ver que los puntos interiores con subíndice par, como dije, aparecen dos veces. Al final es el valor de la función en el último punto de integración de un par de segmentos y el valor de la función en el primer punto de integración en el siguiente segmento. Mientras que los puntos interiores con subíndice impar, la función, el coeficiente por el que se multiplica la función es 4. Ese proviene de la fórmula de Simpson un tercio y no se modifica. ¿Está bien? Son los puntos que están aquí. Entonces, esta expresión que está acá la podemos reagrupar de manera un poco más simple, sacando factor común h sobre 3. Llegamos a esta expresión intermedia que está aquí, donde vemos que los valores de la función en los puntos interiores de subíndice par tienen un coeficiente 2 y los de subíndice impar coeficiente 4. ¿Está bien? Este es el primer punto de subíndice impar. ¿Está bien? O primer punto interior. Recuerden que el punto exterior es x0. Y este es el penúltimo punto, x1. Entonces, para escribirlo más sintéticamente, a esta expresión que está aquí, agrupamos en sumatorias los valores de las funciones en los puntos de subíndice impar y el valor de la función en los puntos de subíndice par. De manera que queda finalmente de esta forma la fórmula de Simpson un tercio compuesta. H sobre 3 por una gran sumatoria donde hay 4 términos. F en x0, F en xn y dos términos que son a su vez sumatorias. 4 por la sumatoria de los F en los X con subíndice impar, puntos interiores con subíndice impar, y 2 por la sumatoria de los valores de la función en los X con subíndice par. Eso es lo que se tiene que recordar porque cuando apliquemos lo veamos en la planilla de cálculo, bueno, estos serán los pesos 1, 4, 2 y 1 que deberán escribirse en la columna de peso. ¿Está bien? Y como toda fórmula de integración, si uno reemplaza h por el valor del paso, h es b menos a sobre n, recuerden esto, donde n tiene la particularidad que es par. Bueno, puede finalmente escribir la fórmula de integración compuesta que fuere, en este caso de Simpson un tercio, como el producto de la base, el ancho de la base, por una altura promedio, un promedio ponderado. ¿Está bien? Es decir, que siempre se puede llegar a escribir de esta forma, aunque en la práctica
uno lo resuelve con esta fórmula. Entonces, para cerrar, antes de ver el ejemplo, el error, si tenemos en cuenta el error de la aplicación simple, lo que hacemos es, para cada par de segmentos, agregamos la derivada cuarta en ese punto interior cita que no se conoce. ¿Mm? ¿Está bien? Para cada par de segmentos. Teniendo en cuenta que se puede reemplazar la derivada cuarta por su promedio, va a ser la suma de las derivadas cuartas por n sobre 2. No por n, sino por n sobre 2, porque para cada par de segmentos hay un cita i. ¿Está bien? Si hacemos eso, vemos que esta sumatoria es esta derivada cuarta por n sobre 2. Reemplazamos aquí y se va a cancelar, como va a aparecer cuando pasemos n sobre 2 a multiplicar por f cuarta y lo reemplacemos acá. Va a aparecer un n en el numerador que se va a cancelar con uno de los n que hay en el denominador. Recuerden que h es b menos a sobre n. Entonces queda de esta forma la expresión del error aproximado, y teniendo en cuenta precisamente que h es igual a b menos a sobre n, esto se puede reescribir en la forma final, donde vemos que la regla de Simpson un tercio es una regla de orden cuarto. Es decir, depende de la potencia cuarta de h, su error, o también también de la derivada cuarta de f. ¿Está bien? Entonces acá podemos ver que en el caso particular que se esté integrando un polinomio, si este polinomio tiene un grado como máximo de 3, este polinomio es de grado 3, los resultados van a ser exactos. ¿Está bien? Es decir, que cuando pasamos de la regla de Simpson del trapecio a la de Simpson un tercio, pasamos de orden H2 a H4 y la derivada pasa de f en el error de segundo a cuarto orden. Es decir, pasamos de un método de segundo orden a uno de cuarto orden, al subir en un grado el polinomio interpolante. Esta fórmula, para el caso particular en el que se tuvieran dos segmentos, es decir, que la regla de Simpson un tercio se reduce a la regla simple, el caso mínimo sería, bueno, reemplazan aquí h por b menos a sobre 2 y les va a dar este mismo resultado. ¿Está bien? Es decir, que es consistente tanto esta forma, este resultado, perdón, es consistente el error aproximado de la fórmula simple, mejor dicho, es consistente el error aproximado de la fórmula compuesta con el de la fórmula simple. Es decir, si reducen el número de segmentos hasta el mínimo, que para una regla de Simpson un tercio que puede ser 2, bueno, esas fórmulas deben coincidir. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a, después vemos el ejemplo, pasamos a resolver el mismo caso de siempre, este polinomio de grado 5, pero con una aplicación compuesta de la regla de Simpson un tercio. Acá en esta diapositiva utiliza solamente 4 segmentos. Nosotros vamos a utilizar un poco más, ya que vamos a emplear la planilla de cálculo. Sí, veamos el pseudocódigo. ¿Qué cambia en este pseudocódigo respecto de el de la regla del trapecio, que está aquí? En el de la regla del trapecio había que identificar si los puntos eran exteriores, cuyo peso era 1, el valor de f tenía un peso de 1 en la fórmula, o si eran interiores. Cualquier punto interior, en ese caso la fórmula tenía peso 2 para los valores de f en esos puntos interiores.
Ahora hay que identificar si los puntos son exteriores, si son exteriores, y si no, si son interiores, si son de subíndice impar o par, porque dependiendo de eso, los valores de f tendrán peso 4 o 2 respectivamente en la fórmula. Entonces, lo que hace aquí este ciclo de repetición for es identificar si tenemos los puntos de subíndice 0 o n, que son los puntos exteriores. En ese caso, f tiene un peso 1 y su valor se lo suma a lo que ya hay acumulado en esa sumatoria. En caso contrario, si el resto, acá es el resto de la división de i por 2, es 0, quiere decir que el número es par, el subíndice i es par, entonces el valor de f en x que corresponde a ese subíndice tiene un peso de 2. Y en caso contrario, bueno, se tendrá que i corresponde a un subíndice, que i tiene un subíndice que tiene un valor impar. Entonces el x corresponderá a un subíndice impar y por lo tanto f deberá tener un peso de 4. ¿Está bien? Y como siempre, al final de esta estructura de decisión sí, anidada, y una vez que se ha sumado el valor de f con el peso que correspondiera a la sumatoria, se aumenta x en un valor de h, de manera que cuando se viene aquí el encabezado y la variable i aumenta en 1, es decir, que se pasa a la siguiente coordenada de x, eh, se ha avanzado una distancia h. Terminado el ciclo de repetición, lo único que falta por hacer es multiplicar toda esta sumatoria por h sobre 3. Vamos a ver el ejemplo ahora en planilla de cálculo. ¿Está bien? Bien, entonces lo que tiene que quedar claro acá que Simpson un tercio es mucho mejor, mucho mejor que la regla del trapecio, y que si la aplicamos de manera compuesta, el número de segmentos, los segmentos deben tener igual longitud y el número de segmentos debe ser par. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Está en la planilla en el aula virtual. Lo vamos a resolver con Simpson un tercio compuesto. Yo voy a ir aquí al aula virtual, así hago un poco más rápida la clase, porque si no, no vamos a llegar. Díganme las dudas que haya. ¿Alguna duda? Activen el micrófono si tienen alguna duda. Bueno. Vamos a utilizar un número mayor de segmentos. ¿Está bien? Vamos a resolver el mismo problema. Ahí en este ejemplo utiliza 4 segmentos, es decir, 5 puntos. Fíjense, los puntos exteriores corresponden a las coordenadas x igual a 0 y 0,8, y tenemos 3 puntos interiores. Según la nomenclatura que venimos usando, que el primer punto tiene subíndice 0, x0, aquí tendremos x0, x1, x2, x3, x4. Es decir, que los puntos interiores irán desde x1 hasta x3. Es decir, habrá un único punto interior de subíndice par, x2, que le corresponde un valor de x igual a 0,4, y 2 con subíndice impar, x1 y x3, cuyos valores de x son 0,2 y 0,6. Es decir, que el valor de f en este punto, en x igual a 0,4, tendrá un peso de 4, mientras que, de 2, perdón, mientras que en x igual a 0,2 y 0,6 un peso de 4. Porque en definitiva estamos aplicando la regla de Simpson un tercio
a estos 3 puntos o 2 segmentos formados por estos 3 puntos y luego a estos 3 puntos o los 2 segmentos definidos por esos 3 puntos y sumamos los resultados. ¿Está bien? Esta aplicación tiene un número de segmentos muy bajo, pero podemos ver su comparación de cómo se reduce el error respecto a la aplicación simple de la regla de Simpson 1/3. Fíjense que cuando hicimos la aplicación simple, es decir, con 2 segmentos y pasamos la parábola, el error era cerca del 17%. Mientras que en este caso, duplicando el número de segmentos, es decir, usando 4 segmentos, el error se redujo al 1%. Es decir, que realmente vale la pena aplicar de manera compuesta la regla de Simpson 1/3. Ahora si vemos el ejemplo aquí, lo que tienen como datos son los valores de x y de f. En este caso es la evaluación de este polinomio en esos puntos. Y los pesos dependen de el índice del punto. Recuerden que esto es x0, esto es x4, es decir, los puntos exteriores, y acá tenemos los puntos interiores. Estos son los puntos interiores subíndice impar, cuyo peso en la fórmula debe ser 4, y aquí tenemos el punto interior con subíndice par. Entonces f debe aparecer con un peso de 2. ¿Qué hacemos luego? Bueno, hacemos la suma de los productos respectivos de los pesos por las f's, utilizando la función suma producto. Entonces, para ver cómo mejora la solución, luego podemos usar más segmentos. Hecha esta suma, lo único que resta hacer es multiplicar por h y dividir por 3. Entonces veamos qué pasa si voy a copiar esto acá, si lo comparamos. Si dividimos h a la mitad, es decir, en lugar de usar 4 segmentos, vamos a usar 8 segmentos. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a eliminar. Acá lo que vamos a hacer es, el paso va a tener, pasar de 0 a 1. Recuerden que cuando escriben esto deben utilizar referencia fija, F4. Sí, profe, ¿Sí? ¿se me escucha? ¿Sí? Mi duda es cómo hace para saber el que vendría siendo el peso de cada intervalo, digamos. Y que eso depende del subíndice. Si el subíndice de x es impar, el peso es 4. Y si es Ah, par, bien, listo, el listo. peso es 2. Porque eso sale de aquí de... ¿Por qué es 2? Porque fíjate que el valor de f para x2 es, mejor dicho, x2 es el último punto de estos 3 a los que aplicas la regla de Simpson 1/3, pero también es el primer punto de los siguientes 3 a los que aplicas la regla de Simpson 1/3. Entonces f va a aparecer 2 veces en la aplicación para estos 2 segmentos o 3 puntos y para la aplicación de estos 3 puntos. Por eso el peso es 2. ¿Está bien? Porque x2 es el punto final de un par de intervalos y el primero del siguiente. Mientras que los puntos interiores a cada par de intervalos, que en este caso van a ser los puntos de subíndice impar,
no intervienen más que una vez cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces eso hay que acordárselo. Pero ¿cómo se lo acuerdan? Bueno, haciendo un bosquejo de de los intervalos de integración y en la fórmula. A ver, en el parcial práctico van a tener las fórmulas de aplicación simple. Entonces, si conocen la idea de cómo es la aplicación compuesta, pueden obtener las fórmulas compuestas sin ningún inconveniente. Entonces, puntos interiores de subíndice impar, peso 4. Puntos interiores de subíndice par tienen que tener peso 2. ¿Está bien? ¿Qué pasó acá? Pero entonces estos son los pesos. Y los puntos exteriores siempre peso 1. Entonces acá hacemos la suma de estos productos. Suma producto de las funciones por los pesos respectivos. Y finalmente, voy a copiar esto así queda. Finalmente lo que hacemos es multiplicar por h y dividir por 3 esta sumatoria, ¿no? Por h sobre 3. Fijémonos que nos vamos acercando más a 1.6405 y 3 periódicos, ¿no? Subdividiendo en más intervalos. ¿Está bien? Entonces pueden ver que la resolución con fórmulas Newton-Cotes en planilla de cálculo es bastante directa, ¿no? Es una sumatoria. Bien, la regla de Simpson 3/8, que surge de reemplazar f por un polinomio de grado 3, es esta que está aquí. La idea es siempre la misma. Si quieren obtener solamente la fórmula de integración, integran este polinomio de grado 3, ya sea como está escrito acá bajo la forma de Lagrange o de Newton, si quieren. Y si quieren obtener el error, tienen que partir de un polinomio de Taylor. También del mismo orden, este polinomio de Taylor, del mismo orden que el de la regla de Simpson 1/3. Es un polinomio de Taylor de grado 3, donde el residuo es el término de cuarto orden. ¿Está bien? Aunque estén trazando una cúbica. Van a llegar a una fórmula donde aparece un h multiplicada por 3/8, de ahí el nombre, donde se le da estos pesos a los valores de f. 1 a los exteriores, 3 a los interiores. Es el valor de los coeficientes de peso. Pero fíjense que si uno lo escribe esto, teniendo en cuenta que h es b menos a sobre 3, porque los 4 puntos están x espaciados, pueden reescribir la fórmula esta como el producto de el ancho de una base por una altura promedio, y vemos los pesos. 1/8 para los puntos exteriores, 3/8 para los interiores. De nuevo, es una suma ponderada, ¿no? 1 más 3 más 3 más 1 igual a 8. Entonces, si aplican la regla, ¿se puede aplicar la regla compuesta? Sí, no lo vamos a ver porque
es más conveniente hacer lo que voy a explicar a continuación. Veamos el error. El error, fíjense, tiene el mismo orden que la regla de Simpson 1/3. Depende de h, si bien esta es la regla simple, h a la 5, recuerden que siempre esto lo pueden escribir como h a la cuarta por b menos a sobre 3, es decir, h a la cuarta por h. Es de manera que quede el mismo orden de derivación con el orden de aquí de la potencia. Es un método de cuarto orden, porque depende de la derivada cuarta y de h a la cuarta. Lo único que va a cambiar es el coeficiente que multiplica a esa h cuarta y f cuarta. Es decir, que el orden es el mismo que la regla de Simpson 1/3. Si tienen el mismo paso, los resultados van a tener el mismo orden de error. El error no va a ser exactamente el mismo si lo pudieran calcular, porque esta constante es diferente. Entonces, ¿qué se gana? Por lo tanto, el resultado va a ser exacto para polinomios de grado P sub n de grado 3 o menor, ¿no? Porque en esos casos la derivada cuarta es 0. Entonces, ¿qué se gana con aplicar la regla del trapecio? Perdón, la regla de 3 octavos. Es que se puede aplicar de manera conjunta Simpson 1/3 compuesta con la regla 3 octavos. ¿Cuándo? Bueno, para los casos donde el número de segmentos, ¿está bien?, no es ni 2, ni 3, ni tampoco es par. ¿Está bien? Es decir, el número de segmentos mayores a 3 impares. ¿Por qué? Bueno, porque si tienen 2 segmentos aplican la regla de Simpson 1/3. Si tienen 3 segmentos, como en este caso la de 3 octavos. Si tienen n segmentos, donde n es mayor o igual a 4 y son n pares, como vimos recién, n pares, aplican Simpson 1/3 compuesta. Pero ¿qué pasa si el número de segmentos es impar? Y es mayor a 3. Por ejemplo, como en este ejemplo, 5 segmentos. Acá no pueden con esta cantidad de puntos. Acá está faltando un punto. Ah, no, este es 3 octavos. Esta. Acá no pueden aplicar ni Simpson 1/3 ni 3 octavos si quieren utilizar todos los puntos de la que tienen como dato. ¿Está bien? Simpson 1/3 no lo pueden aplicar porque tienen, fíjense, si quisieran aplicar de manera simple, haría falta x en 0,4 y no lo tienen eso como dato. ¿Está bien? Después, si quisieran aplicar la regla compuesta de Simpson 1/3, tampoco pueden porque el número de segmentos es 5. Si quieren aplicar la regla de 3 octavos de manera simple, tampoco pueden porque no hay forma de estos puntos, de elegir puntos de este conjunto de manera que estén x espaciados y que el número sea 4, es decir, que tengan 3 segmentos, que es lo que pide la regla de 3 octavos simple. Pero al ser 5 segmentos pueden aplicar conjuntamente ambas reglas, 1/3 y 3 octavos. Este es el número mínimo de segmentos para los cuales pueden aplicar ambas reglas conjuntamente, 5. 3 segmentos se aplicarán la regla de 3 octavos y 2 1/3. No es obligatorio que los 2 primeros segmentos sean la regla de 1/3 y los 3 últimos la regla de 3 octavos. Podría ser al revés.
El resultado no va a ser el mismo, pero el error va a ser del mismo orden. Y si tuvieran más segmentos, por ejemplo, no sé, n igual a un número primo, 11 segmentos. Bueno, acá lo que pueden hacer es Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Simpson 1/3. Simpson 1/3 para 8 segmentos. ¿Está bien? Simpson 1/3, lo voy a escribir acá, compuesta, ¿no? Y 3/8 para los 3 segmentos restantes. ¿Está bien? Es decir, siempre que tengan un número de segmentos impares, a 3 de ellos, utilicen 3 de ellos contiguos, obviamente, para aplicar 3/8, y los restantes, que va a ser un número par, aplican Simpson 1/3 compuesta. Y el resultado tendrá el orden de error de cualquiera de las dos reglas, que es cuarto orden. ¿Está bien? Acá uno podría decir, bueno, yo puedo aplicar acá, si tengo 5 segmentos, aplicar a 4 de ellos la regla de Simpson 1/3 de manera compuesta, y al restante aplico la regla del trapecio. El tema es que todo lo bueno que se está haciendo al aplicar la regla de 1/3 compuesto se lo arruina con la aplicación de la regla del trapecio, porque el error de integración numérico cuando se combinan fórmulas va a ser el orden de error, el de la peor regla. En este caso, si hicieran conjuntamente Simpson 1/3 con el segmento restante la regla del trapecio, va a ser el orden de la regla del trapecio, que no es h a la cuarta, sino h a la 2. ¿Está bien? Entonces ese va a ser el error. Por lo tanto, se aconseja utilizar fórmulas del mismo orden, si se puede. En este caso es posible, y como dije, este es el número mínimo de segmentos para aplicar conjuntamente Simpson 1/3 y 3/8. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pasamos a ver qué pasa si el número de segmentos, perdón, si los segmentos no tienen longitud constante. Es un caso clásico en datos experimentales, obtenidos experimentalmente. Bueno, la opción de mínima, pero que tiene un error altísimo, por eso puede servir como una primera aproximación, pero con mucho error, es aplicar la regla trapezoidal o del trapecio a cada segmento. Esto no es aplicación compuesta, porque cada segmento tendrá una longitud h diferente, por lo tanto no pueden sacar factor común h como se hacía en la regla del trapecio compuesta. H tendrá cada h una longitud diferente. ¿Está bien? Esto va a dar mucho error, porque el error va a estar dado por si bien a cada segmento le están aplicando la misma regla, por aquel segmento que tenga una longitud muy grande. ¿Está bien? Este ejemplo, el 21.7, lo que hace es resolver, aplicar, fíjense, este conjunto de datos es el mismo que está aquí en el ejemplo 21.7 y en el 21.8. En el 21.7 aplica a cada par de segmentos, a cada segmento, la regla del trapecio.
Y en este lo que hace es, bueno, se fija si hay alguna distribución uniforme para algunos segmentos y aplica 1/3, 3/8 en el caso que encuentre que haya 3 puntos X espaciados o 4 como en este caso. Esto en la práctica no se hace, porque si bien mejora un poco el resultado respecto de haber aplicado la regla del trapecio a cada par de segmentos, el error va a estar dado por la regla del trapecio para el segmento de mayor longitud, que es este que está aquí. ¿Mm? El primer segmento tiene longitud 0,12. Fíjense lo que está graficado acá. No es otra cosa que polinomio de primer grado entre cada par de puntos. Es decir, que son lo que está graficado son las reglas del trapecio de este ejemplo. La regla del trapecio para cada segmento. Luego, viendo aquí la distribución de puntos, puede pasar una parábola. Esto está mal, este sombrero está mal. O sea, el sombrero de la regla de Simpson 1/3 sería el área bajo la parábola que pase por este punto, por este y por este. Acá ha sombreado los dos trapecios formados por los puntos X1, X2 y X3. Acá puede pasar una cúbica y acá una parábola también. Pero esto no se hace por dos cosas, porque hay que perder el tiempo buscando esa distribución uniforme en alguna zona y porque el error en definitiva va a estar dado por esto. ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es hacer lo siguiente. Uno tiene, vimos hace dos clases y la clase anterior, hace dos clases. La clase de recuperación y parte de la clase anterior, lo que es interpolación. Entonces, si yo tengo los valores, todos los valores de f, bueno, para cada par, para cada conjunto de 3 puntos o de 4, puedo trazar respectivamente un polinomio de grado 2 o grado 3. Una vez que tengo ese polinomio de grado 2 o grado 3, puedo discretizar en el número que yo quiera de segmentos y aplicar Simpson compuesto, por ejemplo. Es decir, puedo utilizar este punto, f en x0, f en x1, f en x2 y f en x3, trazo un polinomio de grado 3, paso por aquí, teniendo ese polinomio va a reemplazar estos 4 puntos. Por lo tanto, puedo subdividir en n segmentos de igual longitud y pares desde x0 hasta x3. x0, x1, x2, x3. ¿Por qué? Porque ya tengo el polinomio interpolante que pasa por estos 4 puntos. Entonces, subdividido entre x0 y x3 en, supongamos, 20 segmentos y aplico la regla de Simpson 1/3 compuesta. Y hago lo mismo para los siguientes, para el último punto y los siguientes 3, y para los últimos, a ver acá qué tendría. Acá tengo 3, puedo trazar otro polinomio de grado 3 y acá puedo pasar un polinomio de grado 2 y otro de grado 2. ¿Está bien? Pero la idea es trazar los polinomios, reemplazar esos puntos por en ese rango por los polinomios y luego subdividir en el número de segmentos que quiera. Es muy diferente a esto. Fíjense, acá está utilizando 3 puntos, pasa una parábola por aquí, por esos 3 puntos y aplica la regla de Simpson 1/3 utilizando esos 3 puntos. Lo que yo estoy diciendo, no, utilicemos, por ejemplo, estos 3 puntos, pasemos una parábola, obtengamos la expresión de la parábola y subdividimos, ya que tenemos la expresión de la parábola,
subdividamos x entre el punto inferior y el superior en n segmentos, en varios segmentos, mucho más que 2, y apliquemos la regla de Simpson un tercio compuesta en ese rango. Y tengamos esa idea para todo el intervalo de integración. Eso va a mejorar muchísimo el resultado y disminuir el error. ¿Es más laborioso? Sí, pero muchas veces esto es, o sea, el hecho de aplicar una regla trapezoidal a cada segmento no es aceptable debido al alto error que tiene. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Si no, seguimos adelante. Entonces, lo que tiene que quedar claro de esta última parte es que la interpolación la pueden utilizar no solamente para obtener la fórmula de Newton-Cotes, sino también la pueden utilizar para, como vimos la clase pasada, hace 2 clases, perdón, reemplazar el conjunto de puntos que tienen por los polinomios interpolantes y en este caso subdividir en el número de segmentos que ustedes quieran al intervalo de integración y luego aplicar, por ejemplo, Simpson un tercio compuesta. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a pasar a ver es qué pasa cuando uno subdivide en un número elevado de segmentos el intervalo de integración para aplicar una fórmula. Veamos este gráfico que tenemos acá. Este gráfico está mostrando el error relativo verdadero porcentual en función del número de segmentos. Fíjense que la escala en abscisas es logarítmica. Para el caso de la integración de los ejemplos que vimos hace un rato, del polinomio de grado 5, aplicando la regla del trapecio y la regla de Simpson un tercio. Es decir, para la integración de este polinomio, de este ejemplo, ¿no? Como tiene la solución verdadera, puede calcular el error verdadero. Acá podemos ver que cuando uno va aumentando el número de segmentos, el error disminuye rápidamente. Vemos que en el caso de la regla de Simpson un tercio podemos ver 2 cosas. Que el error para el mismo número de segmentos es mucho menor que para la regla del trapecio. Fíjense, para 16 segmentos, el error en la regla del trapecio está entre el orden de las décimas y las unidades, mientras que para la regla de Simpson un tercio siempre compuesta, ¿no? Está en el orden de las centésimas. Pero por otro lado, no solamente que esta curva está por debajo de esta, sino que la pendiente es mayor, es decir, que disminuye más rápidamente también cuando aumentamos el número de segmentos. Bueno, porque en el otro caso depende de h al cuadrado, en el caso de la regla del trapecio. Es decir, si ustedes dividen a la mitad el número de segmentos, el error disminuye a la cuarta parte, mientras que en la regla de Simpson un tercio depende de h a la cuarta. Ustedes disminuyen a la mitad el error y el número de segmentos y va a disminuir en un medio a la cuarta, es decir, a la 16. ¿Está bien? Entonces a la cuarta es 16. Es decir, ustedes disminuyen a la mitad y el error acá disminuye a la cuarta parte y aquí a la 16ª parte. Por lo tanto, se ve la conveniencia de aplicar Simpson un tercio. Ahora, ¿qué pasa? Si el número de segmentos es muy, pero muy pequeño, hay dos cosas. Primero que nada, el número de evaluaciones para obtener una buena precisión, supongamos que quisieran llegar acá, 10 a la menos cuarta,
tienen que utilizar un número de segmentos bastante elevado en la fórmula compuesta que fuera. Mucho más en el caso de la regla del trapecio que en la regla de Simpson un tercio. En este caso van a ser más de 1000 elementos y acá serán cerca de 100, por ejemplo, ¿no? 64, parece, 50. Ahora, ¿qué pasa? Si, no solamente que el costo computacional aumenta porque el número de segmentos es elevado, sino que si n es muy pequeño, como vimos en la primera clase, recuerden siempre en el error de numérico está, por un lado, el error de la aproximación del método, que es el error de truncamiento, en este caso reemplazar f por un polinomio interpolante, polinomio de grado 1, regla del trapecio, polinomio de grado 2, regla de Simpson un tercio, pero también está el error de redondeo a la hora de realizar los cálculos. Si n es muy pequeño, comienza a preponderar el error de redondeo. Entonces hay un límite inferior de precisión, a partir del cual, si ustedes siguen aumentando el número de segmentos, en vez de disminuir el error, comienza a aumentar nuevamente. Entonces puede darse el caso de que ustedes quieran obtener una precisión dada y no lo pueden obtener con ninguna regla, las que hemos visto, aumentando el número de segmentos. ¿Mm? O que sea muy costoso computacionalmente. Por ejemplo, para el caso que hemos visto de la integración de ese polinomio de grado 5, si quisieran obtener un error verdadero del orden menor a 10 a la menos 6, no se puede, con la regla de Simpson un tercio compuesta. Tampoco con la de 3 octavos, si la aplicaran de manera compuesta, que tiene el mismo orden. ¿Está bien? O utilizan un polinomio de mayor grado, grado 4, grado 5, el que fuere, o abordamos el problema desde otra perspectiva, que es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que se llama integración numérica eficiente de funciones. Está pensada para el caso donde se conoce f de x, por lo tanto uno puede calcular f en cualquier valor de x, cosa que no es el caso de los datos experimentales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un conjunto de puntos dados, y bueno, son los datos disponibles. Esto no quiere decir que no se puede aplicar a funciones tabulares, donde se conocen los pares ordenados x, f de x, un número discreto de esos pares, pero no se lo puede aplicar de manera, digamos, de manera creciente. Ya vamos a ver. La idea es la extrapolación de Richardson, y a partir de la extrapolación de Richardson el algoritmo de Romberg. Lo que hace la extrapolación es precisamente una extrapolación. Es decir, usa dos estimaciones de un orden dado y aplicando una técnica extrapola los resultados, quiere decir que va a obtener una precisión mucho más allá de la que se podría obtener con las fórmulas que se están utilizando. Es decir, uso dos estimaciones con un orden de error dado y aplicando la extrapolación obtengo una tercera estimación que es imposible de obtener que es mucho más exacta y es imposible de obtener con las fórmulas con las que obtuve las dos primeras. Es decir, estoy yendo más allá, extrapolando los resultados. Y vamos a ver que eso es no solamente que es muy simple, sino que uno puede obtener resultados con una precisión altísima. Imposible, por un lado, de obtener con las reglas compuestas que vimos hasta ahora y con una eficiencia computacional elevada, es decir,
con muy pocas operaciones podemos obtener resultados muy, pero muy, créanme, precisos. Y eso lo vamos a ver. Y a partir de esto, si se utiliza los números, la subdivisión de segmentos en una forma dada, se puede aplicar el algoritmo Romberg. Esto lo vamos a ver al final. Pero comencemos con la extrapolación de Richardson. Esto fue ideado por un matemático inglés, hará 100 años aproximadamente, que lo que hizo fue lo siguiente. La idea de él es, hemos visto que el error de truncamiento no se puede calcular en las fórmulas de integración. ¿Estamos? No se puede calcular. Ni el verdadero ni el aproximado. Entonces, lo que pensó Richardson es si hay una forma de calcular este error de manera aproximada, pero no a partir de la fórmula aproximada que vimos hace un rato, sino a partir de las propias estimaciones de la integral que estoy calculando. Entonces, si uno conociera el valor exacto de la integral, este es igual al resultado numérico, que depende de h, más el error asociado. Por eso tenemos una igualdad aquí. Si uno disminuye el paso, mejora la aproximación de la integral y, es decir, que I de h se aproxima más a I, y el término del error se aproxima más hacia 0 o disminuye. Es decir, que si uno utiliza dos pasos diferentes, I debe ser la misma. En este caso, si I de H1, si tenemos que H1 es mayor que H2, I de H1 va a ser peor y el error va a ser mayor. Pero esto tiene que ser igual a la suma de I de H2 más E de H2. Este I de H2 va a ser más cercano al I verdadero y va a tener un error menor, E de H2 menor. Y tenemos aquí una igualdad porque sabemos que la suma de la aproximación numérica más el error tiene que ser igual al valor exacto o verdadero. ¿Está bien? Esto es a partir de la fórmula de integración que se esté utilizando, cualquiera. Lo que sí, I para H1 y I para H2 se calcula con la misma fórmula. Bueno, vemos qué pasa si comenzamos con la más simple, que es la regla del trapecio. Uno sabe que el error aproximado, aquí si bien no aparece el subíndice, porque acá no lo vamos a usar, el error aproximado de la regla del trapecio es B, una constante, que es menos 1 sobre 12, ¿está bien? Por B menos A al cubo sobre n cuadrado por la derivada, el promedio de la derivada segunda. Teniendo en cuenta que h es igual a b menos a sobre n, uno puede reescribir esto de esta forma. Es decir, que el error aproximado es la constante menos 1 sobre 12 por b menos a por h cuadrado por la derivada segunda. Es un método de segundo orden. Esto es la regla del trapecio. Estándar y compuesta. ¿Está bien? Entonces, al error, bueno, uno diría, lo aproximo con la fórmula aproximada del error. Vimos que esto no lo podemos calcular, porque no podemos calcular esto, la derivada, el promedio de la derivada segunda. Ahora, fíjense, esto es para un h cualquiera. Si yo quiero aproximar el error con paso h1, bueno, aquí aparecerá h1 al cuadrado y el promedio de la derivada segunda con ese paso. Y si quiero aproximar el error cometido con paso h2, bueno, aquí aparecerá h2 al cuadrado por
el promedio de esa derivada segunda. El promedio de la derivada segunda, si se lo calcula, si lo pudiera calcular con cualquiera de los dos pasos, es aproximadamente constante, eso no va a cambiar mucho. Por lo tanto, el cociente entre el error calculado cometido con H1 y cometido con H2 a partir de esta expresión, si hacemos ese cociente, vemos que se va a anular esta constante, se va a anular b menos a, y también se va a cancelar, porque estamos considerando que es constante, es decir, que es el mismo valor, este promedio de la derivada segunda. Es decir, que este cociente de los errores no va a ser igual, pero va a ser aproximadamente igual a H1 sobre H2 al cuadrado. ¿Está bien? H1 sobre H2 al cuadrado. Es decir, que el error cometido con paso H1, con el mayor paso, va a ser igual, aproximadamente igual al error cometido con el menor paso H2 por la relación de pasos al cuadrado. ¿Está bien? Recuerden que H1 es mayor que H2, entonces E de H1 es mayor que E de H2. Pero como ahora escribí E de H1 en función de H2, puedo reemplazar esto en esta expresión, en esta igualdad. Al reemplazar en la igualdad, esa igualdad se convierte en una aproximación. Pero fíjense que en esa aproximación lo que hice fue reemplazar E de H1 por esta aproximación de E de H1 en función de E de H2. En esta aproximación que se convirtió en esa igualdad, aparecen los valores de las integrales calculados con la regla del trapecio con dos pasos diferentes. Eso se hace sin ningún problema. Y aparece también la única incógnita, lo único que no se conoce en esta aproximación es el error cometido con paso H2, porque la relación de pasos se conoce, obviamente. Entonces, de acá se puede despejar E de H2 de manera aproximada. No es el valor exacto de E de H2 que está aquí, pero es un valor aproximado. Entonces, vemos que este valor aproximado cometido con paso H2, en vez de calcularlo de esta forma, porque H2 se conoce, pero esto no se conoce, se lo puede calcular de esta forma, porque tanto I, calculado con la regla del trapecio con paso H1, como este I, calculado con la regla del trapecio con paso H2, como la relación de pasos se conoce, esto se puede calcular. Y uno puede obtener una aproximación de el error de la cometido con paso de H2. ¿Está bien? Es decir que esto nos da una fórmula práctica para calcular ese error. Lo que vamos a hacer es, como esto lo puedo calcular de manera aproximada, vengo aquí y lo sumo a lo que tengo acá. ¿Está bien? Haciendo eso, si yo a I de H2 le sumo esto, fíjense que aquí aparece I de H2 y reordeno, me va a aparecer que a la integral, fíjense que esto que está aquí, yo lo puedo escribir como I, escribir acá, esto es I de H2 más un error de orden H al cuadrado. Porque es la regla del trapecio. Esta es la fórmula, el valor obtenido con la regla del trapecio, y este es el error. Y es de orden H2. Lo que estoy haciendo ahora es a este término que es de orden H2, que es el error,
lo estoy reemplazando por esta aproximación. ¿Está bien? Y reordeno. Por lo tanto, recuerden que aquí aparecen más términos. El de peso H2, como H es menor que 1 o es pequeño, es el que mayor importancia tiene. Pero esto es una serie. Esta serie tiene términos de orden par. Por lo tanto, el siguiente término sería uno de orden H a la cuarta. ¿Está bien? El subsiguiente, uno de orden H a la sexta. Entonces lo que está haciendo aquí, lo que hizo Richardson fue, al primer término de toda la serie de error, el de orden H cuadrado, lo reemplaza por esto que está aquí. Entonces pasa a ser parte de la aproximación de la integral, de manera que el error ahora, esto lo voy a poner aquí como I de extrapolación, el error ahora comienza en el siguiente término de la serie de error, en el término de orden H a la cuarta. ¿Mm? Por eso se dice que está extrapolando. ¿Mm? Reemplaza el error por una estimación a partir de las dos estimaciones de la integral calculadas anteriormente, y el error, luego de la extrapolación, que está aquí resaltada en amarillo, es del orden H a la cuarta. Imposible de obtener con la regla del trapecio con el paso que quisiera. ¿Estamos? Por eso se dice que ha ido más allá. Entonces, este es el caso particular en el que se utilizó la extrapolación partiendo de la regla del trapecio, pero se puede partir de cualquier regla de integración. La idea es, esto que está, bueno, que lo borré, es reemplazar al primer término de la serie de error por una aproximación a partir de las estimaciones con la regla de integración que hayan utilizado. Y de H1 y de H2 con la regla que fuera. En este caso, la regla del trapecio. En el caso particular que el paso H2 sea la mitad que el paso H1, ¿m? Si reemplazamos aquí, H1 sobre H2 es 2, al cuadrado 4, menos 1, 3. ¿M? Realicen la suma y va a quedar 4 tercios de I de H2 menos 1 tercio de I de H1. Es decir, que la aproximación con extrapolación de Richardson, que está denotado en rojo, por eso un color diferente, partiendo de la regla del trapecio y con relación de pasos H2 igual a H1 sobre 2, será 4 tercios de I de H2 menos 1 tercio de I de H1. Se le está dando mayor peso. Fíjense que en este caso la suma tiene que dar uno de estos coeficientes, ¿no? 4 tercios menos 1 tercio. Se le está dando mayor peso que la unidad a I de H2 y restándole I de H1 por un coeficiente de manera que dé la sumatoria de los coeficientes 1 en la fórmula de extrapolación. Lo que vamos a ver luego es que la regla de extrapolación se puede aplicar partiendo, por ejemplo, de Simpson 1/3, de Simpson 3/8, de cualquiera de las fórmulas. Siempre tiene que ser la misma fórmula para calcular I de H1 e I de H2. Es usual también, vamos a verlo en el algoritmo de Romberg, utilizar relaciones de paso a la mitad. Pero no es obligatorio eso. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con la idea de extrapolación?
Bueno, luego vamos a ver un ejemplo, luego del descanso. Lo que quiero decirles es que este resultado que está aquí, esta expresión, va a dar los mismos resultados que si se aplicara Simpson un tercio con paso h sobre 2. ¿Mm? Es decir, acá lo que se está haciendo es aplicar regla del trapecio con paso h1 y con paso h2. ¿Mm? Regla del trapecio con paso h1 y paso h2, donde h2 es la mitad de h1. ¿Mm? Y se aplica la extrapolación. El resultado que van a obtener luego de hacer esta operación, este i en rojo, es el mismo que obtendrían, es el mismo si en lugar de hacer ese proceso de extrapolación aplicaran directamente Simpson un tercio con paso h2. ¿Está bien? Entonces fíjense que aquí está explícito la fórmula de Simpson de extrapolación de Richardson partiendo de regla del trapecio, por eso I sub t, con pasos h2 igual a h1 sobre 2 y el error cometido en esta extrapolación. ¿Está bien? Es de orden h a la cuarta. Esto va a dar lo mismo que Simpson un tercio con paso h sobre 2. Eso lo vamos a ver cuando veamos este ejemplo. Bien, déjenme ver cuánto queda aquí. Bueno, 12:45, arrancamos de nuevo y le metemos gas. ¿Estamos? Así tratamos de terminar esta unidad hoy. Así que bueno, 12:45.